tan cerca y tan alto y en una sala pequeña, o sea, como que fue... Entonces, como mi pregunta es eso, como alguna vez se consideró, es una decisión con una intención de queremos poner al espectador en ese lugar, porque luego hay unos textos que dicen como no solo ve, ayude, entonces era como, bueno, tal vez hay una intención de interpelar al espectador y de ponernos en ese lugar de los transeúntes que están viendo que pasa algo y que no hacen nada, ¿no? Pero sí me pareció como muy fuerte, no me gustó nada sentirla. Pues nada, si es que la pregunta es que hubo una intención de incomodar tanto al espectador o la consigna iba por otro lado. Ahí, bueno, tomo yo la palabra si quieren agregar. No, sí. La intención en sí es más que incomodar, de sacudir, de que pase algo. En el teatro casi siempre, y es las palabras sabias que siempre dice el Will, estamos acostumbrados al chiste, ¿no? Y para mí el teatro es la vida. Entonces, si uno sale de aquí, te puedes morir, te pueden pasar 10.000 cosas. Y la idea es estar atentos, de estar alertas. Vemos un montón de situaciones casi que salen de contexto, que entran en el contexto hasta que pasa algo real, supuestamente. Y ahí regresamos a la idea de que todos somos iguales, de por qué no le ayuda al otro, de esa impotencia que sentiste. Esa es la idea. Que nos sacudamos, que vivamos. O sea, el teatro no solo simplemente es para hacernos reír o enojar. Si quiero algo específico voy al cine, o sea, veo los Avengers, me siento aventurero, veo algo chistoso. Tengo algo específico, pero el teatro es vida. El teatro sacude, el teatro lleva más allá. El teatro inicialmente era una religión, esto nos debería conectar con Dios, o sea. El punto es llegar hasta ahí, y en esa intimidad, en esa soledad no puedes salir de tu mente. En esa oscuridad no puedes. Y casi siempre cuando nosotros primero lo vimos desde afuera con la Eri, ¿no? Que la propuesta del Robo y nos quedamos y dijimos, por ahí está esta conciencia de volver a uno mismo, de volver a la atención, que es el trabajo igual de la mente, ¿no? La manera del camino de controlar la mente es prestar más atención a las cosas, a lo simple o a lo terrible. Igual nace esto como una experiencia real, ¿no? Que es lo que le sucedió aquí al Cris y a la Eri. Entonces, después de esa experiencia dijimos, no, ahí tu mente se va a otro lado. Estás todo el día en eso, no puedes salir de esa situación. ¿Cómo más que hacer que el público sienta lo mismo, que reflexione acerca de lo que puede suceder en la mente de los afectados? Tratar de ver la empatía, que es vital en el teatro. ¿Cómo me meto en la situación del otro mostrando? Y no dejándote escapatoria, claro. Porque en el Robo no tienes escapatoria. Te fregaste nomás. Y ahí cómo lo asumo. Claro, y es un tema conflictivo, potente, ¿no? Y por eso mismo lo ponemos desde un contexto distinto, para que sacuda. Y es chévere tu comentario porque ahí es como que sí sacude. Entonces por ahí sí tenemos como no lo que intentamos hacer de cierta forma, no, sino la intención de que sea algo vivo el teatro. Pero de otra forma no es. Esa es mi contradicción. ¿Por qué algo vivo lo tomamos siempre como algo súper intenso, así que pucha, gritos y golpes y todo, y violencia principalmente? Para mí la comedia también puede ser algo vivo. La comedia del chiste fácil no, pero hay comedia muy, muy potente y muy interesante que también es un reflejo de la vida, también genera empatía. Por ahí, por ejemplo, yo no logro entender todavía la intención y la conexión de poner una cosa tan violenta en escena, porque es como empatía. Hay muchas formas, claro. Claro, y casi no nos pone como espectadores, sino también casi como víctimas, ¿no? De esto que está pasando. Entonces es como... Yo puedo parar. Sí. Me parece chévere tu pregunta porque este trabajo empezó siendo un ejercicio de autoficción. Tomamos nuestras vidas y las llevamos al plano ficticio, ¿no? Hay muchos textos que incluso lo incluimos de vivencias propias, ¿no? Cada uno hizo un ejercicio y desde ahí cada uno propuso cosas, ¿no? Pero tiene que ver con la autoficción, entonces empecemos desde ahí. Creo que es importante entender también la violencia.
Porque yo, por ejemplo, lo que creé o lo que creamos aquí fue una ficción. No era una violencia. No nos ves a nosotros golpeados, sangrando, no. Entonces hay que entender también, creo que el concepto de violencia, desde dónde, ¿no? Porque es una ficción, o sea, y lo que estamos creando es esta sensación, esta atmósfera de incomodidad que tú sentiste y que me imagino que mucha gente más sintió, pero no llegamos a ese punto que tú dices de ¿por qué tiene que ser? Te entiendo que tratas de decir como explícito, pero no es explícito porque, insisto, no nos hemos hecho daño, no nos hemos golpeado, no... Salvo los paraguas. Exacto, salvo los paraguas, ajá. Pero es como crear la atmósfera, ¿no? Y la idea también de incomodar, eso que tú dices, me parece interesante. El otro día hablábamos con la Silvi también, y ella me decía, me mandó un mensaje, gracias por mandarme pensando. Y eso me quedó marcado, porque hay muy pocas obras de teatro que te mandan pensando a la casa. Al menos a mí me ha pasado eso. Yo he visto un montón de obras de teatro y muy pocas me han marcado la vida. Y han sido esas pocas obras que han tenido esa otra cosa que yo no esperaba, que me han llevado a reflexionar así. Y que me han llevado a ese otro lugar de irme pensando a la casa y de no olvidarme de esas obras. Yo estoy seguro que de esa parte violenta no te vas a olvidar en tu vida. Obviamente no estoy diciendo, tenemos que llegar a eso para que lo sientas así. O sea, no estoy diciendo eso. Sino que estoy diciendo, la idea es tratar de crear una ficción en la que podamos interpelar al público de tal manera que se pueda ir pensando en su casa. Que no caigamos solamente en lo anecdótico, sino que podamos trascender un poco más allá con el teatro, creo yo. ¿Y cuál es la intención? ¿Pensar en qué? Que se vaya pensando en qué. Lo que tenga que pensar. Lo que tengas que Es que, pensar. por ejemplo, tiene que haber una Mira, directriz clara. ahí la respuesta es que enfoques. ¿En qué te vas pensando? Ajá. Recién te das cuenta que tu mente está procesando algo. Casi siempre estamos en automático o en la pantalla. Después de esto te quedas en un recuerdo y eres consciente de que tu mente te está diciendo algo que puedes aceptar o quitar. Esa también es la consigna de toda la obra, por eso se llama mente. Y son siglas, son metáforas emergentes, naturales, tratadas efímeramente. Claro, el nombre está a propósito para que sea llamativo, pero tiene su consecuencia. Porque esas metáforas que aparecen esporádicamente, podemos controlarlas y podemos de cierta forma enfocar en algo. Por eso afuera les di el pase de mano. Ya es un trabajo desde ahí, porque el pase de mano lo podemos transformar en un avioncito. Ya desde ahí ya enfocamos la mente. Cuando tuvieron este problema Chris y Eri, su mente estaba descontrolada desde ahí. ¿Qué camino podemos escoger ahí para quitarnos de esos pensamientos o de cierta forma darles otro rumbo? Primero darte cuenta del pensamiento. Eso, ahí rescato ahorita lo que dice Chris, eso. Te vas pensando en que en ti mismo tal vez, en que está viniendo algo a tu mente. No estamos en el automático feliz de lo que sea, ya hay algo más profundo. Una ruptura. No sé si alguien más quiere añadir a esta interesante discusión, ¿no? Muy interesante, porque, es decir, veamos qué es ficción y qué no, ¿no es cierto? Rancière decía que la ficción no puede existir si no hay de por medio una racionalidad. No cabría la ficción fuera de todo, ¿no es cierto? No sé si... Solo quisiera contar algo. Había una parte en la que ella pide ayuda. Quizá eso hubiese sido un interesante momento para que tú entres y le ayudes. Y de pronto tenías una respuesta. Y te tocaba actuar. Y si ha habido veces en las que alguien ha querido levantarse y crear. Y es súper interesante justo lo que tú comentabas, o sea, yo me sentía impotente, yo sentía que quería pararme, pero no sabía cómo. Y hay mucha gente que lo piensa. La anterior función hubo alguien que estuvo así, no sabía qué hacer. Eso es súper interesante también al final que te cuenten. Porque tú o eres la que ves, o eres la que ayuda, o no haces nada. Claro. Por eso es que te decimos que no hay una intención específica, porque ya depende mucho del espectador lo que sienta. Entonces nosotros vamos a eso más que nada, o sea, ¿qué fue lo que sentiste tú? No lo que nosotros te quisimos decir. Claro, creo que más que todo nosotros estamos esperando que alguien entre en esa escena y nadie entra. Pero claro, la persona que tenga que entrar, si algún día entra, tiene que tener en cuenta que va a ser un nuevo personaje de la obra. Y que es ficción. A ver.
Bueno, muchas gracias. Es la segunda vez que veo. Y claro, ahora me queda una inquietud en relación también a esta pregunta de la violencia, ¿no? Pero, a ver, creo que en este momento también, quizás a mí ahora de verla también en otro lado, antes estaba adelante, pero me puse atrás como para... Por si acaso. Una por si acaso y la otra es porque creo que nos interpele este espacio de la expectación. Sí. O sea, hay estos ojos que están ahí como que poco a poco nos va induciendo que algo va a suceder ahí, ¿no? Hay una incertidumbre completa porque ahí, por ejemplo, son como cuando uno se pone lentes, ¿no? Entonces, este espacio de expectación que es de los sentidos, justo también ahí cuando habla de Rancière, habla del reparto de lo sensible, ¿no es cierto? En ese espacio de lo sensible hay un reparto también cuando dice que en El maestro ignorante también establece esa relación que el teatro tiene esa digamos, de esa mala cualidad de ponerte sentado y inquieto, no saber qué hacer. Entonces, pero él también propone esa idea de que el teatro propende también lo otro, que sería que entre ustedes y nosotros hay un juego en donde podría romperse eso. Entonces creo que ahora esa parte me alucina porque claro, es como hay cosas que se van conectando y ¡pam! Aparece esta ruptura, varias rupturas. Pero genera también a mí lo que se me viene es otra inquietud, digamos, que es que lo antiteatral necesita de la caja escénica para hacer eso. O sea, los elementos, digamos, antiteatrales se soportan en el teatro. Si no es ahí vuelta, es interesante porque no son actores antropomorfos, se va generando como maneras, digamos, signos, índices, por así decirlo, que van generando como multicapas en los cuales uno va conectando desde la individualidad, ¿no? También era a mí la sugerencia era que, claro, yo les decía, puede ser más violento sin agredir al espectador, pues, obviamente, porque cuando yo la vi la hicieron en otro plano del escenario, ellos estuvieron un poco más cerca, pero aún así creo que todavía falta, creo yo. Más violento. No en ese sentido de la violencia, ¿no? Pero quisiera ahí sí retomar uno, digamos que no. Hay varios textos, digamos, de la dramaturgia, a pesar de que me imagino que es un trabajo que no parte del texto, sino desde otra experiencia donde hay textos que están enunciando la violencia, ¿no? Y descrita en el texto de una manera, pero sentidas de otra manera. Creo que hay un acierto en taparnos los ojos y solo escuchar qué está sucediendo, ¿no? Quien crea el hilo de imágenes es la experiencia individual, ¿no? Subjetiva, ¿no? Y compartimos, porque todos estamos así como... pero creo que también no se enfoca solo en esa parte, ¿no? Sí nos llega un montón de cosas, pero creo que la versatilidad de varios segmentos que se van ahí que van apareciendo creo que a mí lo que capaz de eso, ¿cómo vemos la realidad, no? Ahí hay una. Y lo otro es qué está sucediendo en el aquí y ahora. Pues creo que por ese lado también es una apuesta bastante provocadora, pues, a los sentidos, ¿no? A ese lado sensorial racional del que dice el compañero, ¿no? O sea, hay algo ahí que está latiendo, esa experiencia sensible que nos obliga también a rechazar o aceptar, ¿no? Pero está presente, digamos, la violencia también como un acto estético está presente en el audiovisual, en el cine, entonces creo que sí genera un poco, no te entra desde los ojos, pero te entra por otros lados y la voz es mucho más fuerte porque entra al cuerpo y el cuerpo reacciona durazo. ¿Cómo salimos después así? Está bueno. No sé si... A ver, por favor. Yo quiero, bueno, antes que preguntar, yo les quiero felicitar. Me gustó mucho, fue una mezcla de emociones, desde la comedia, desde el susto, el tema de la violencia, creo que, lograron el objetivo. Si ustedes querían ese momento de incomodidad, lo lograron y esto ha entrado en discusión. Pero yo creo que, como lo pusieron en otro plano, no era algo, y también es como una ficción, como tú lo explicaste, yo creo que sí es necesario también involucrarlo, porque los sentimientos y las emociones no solamente pueden quedarse en lo bonito, en lo tranquilo, en lo quieto, también incluye este tema de la violencia, de la incomodidad, de las situaciones que pasan en la mente. Entonces,
Yo creo que fue fantástico, me gustó muchísimo, así es que felicitaciones más que una crítica, es más bien darles las gracias por este momento tan chévere. Yo creo que el 9 de agosto, si no me falla la memoria, se recuerda el fallecimiento de Bertolt Brecht. Son como 65, 67 años, no recuerdo. Pero sí me viene a la memoria el pequeño organón para el teatro. O sea, es una reflexión provocadora respecto de más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero él centra el interés en que el teatro tiene que divertir. Pero tiene que tomar esos aspectos de la vida que le permitan al espectador reflexionar. Bueno, irse pensando o que algo le retumbe en la cabeza, pero fundamentalmente divierte el teatro. Hay que volver a ese pequeño organón un poco para revisar esos planteamientos y esos puntos de vista dichos ya hace bastante tiempo, ¿no? Recién acabo de ver una obra que se llama Woyzeck, que es un ensayo sobre Woyzeck. Woyzeck es un texto que rompe esos convencionalismos del teatro. El teatro no vuelve a ser, el teatro moderno no vuelve a ser el mismo desde que aparece ese extraño manuscrito, que también provoca cosas, o provocó cosas, cuando se estrena muchos años después que Büchner muere. Lo que quiero decir que hay momentos en el teatro que también son rupturas, son provocaciones, ¿no? Qué bueno que esto haya pasado ahora, ¿no es cierto? Un poco para reflexionar y entender esta propuesta. Creo que no llega a esos grados de violencia que aparentemente están como medio flotando por ahí, ¿no es cierto? Pero sí creo que sacude la sensibilidad, ¿no es cierto? Si uno efectivamente sale de aquí y se enfrenta a la realidad convulsionada, ¿no es cierto? Es decir, los índices de violencia son demasiado grandes. ¿Qué nos obligaría a nosotros a pensar respecto de esto en relación con lo que constituye la realidad? Y procesarlo de manera que el espectador también sienta que hay una provocación en su mente o en su sensibilidad o en su conocimiento o en su pensamiento, ¿no es cierto? Pero ahí está, esto que acaba de ocurrir ahora está en el momento, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar después con nuestras mentes ya asumiendo la condición de todos los días, ¿no es cierto? Pero esto que acaba de ocurrir, digo, es como parte de ese teatro o ese antiteatro que está provocando cosas, tratando de decir cosas, ¿no es cierto? Vamos a volver al pequeño organón, el teatro tiene que divertir, efectivamente. Tiene que obligar a la gente a pensar. Pero ¿cómo entender la dimensión de esa noción de diversión que plantea Brecht, ¿no es cierto? O de divertimento, si uno quiere? Pues haciendo que el espectador piense, ¿no es cierto? Hay que crear una posibilidad de pensamiento respecto de lo que uno ve y de la propia condición del ser humano en relación con las cosas que están ocurriendo. Si hace 67 años Brecht decía hay que cambiar el sistema porque constituye un signo de brutalidad, como cuando Woyzeck se convierte en la animalidad de ese momento, porque es su naturaleza. Y ese ser convertido en un animal puede orinar en una pared, porque su naturaleza le obliga. Pues ahí están las obras, ahí está el teatro diciendo cosas y provocando cosas. Un poco para ir cerrando ya, porque ya nos están marcando el tiempo. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo tengo una pregunta acerca del proceso creativo del guión. O sea, entiendo la violencia que estaba ahí y se dosificó con cierta comedia, ¿verdad? ¿Cómo fue este proceso de poner la comedia? Porque a pesar de que hay comedia es muy poco, ¿no? Es como que la violencia es lo que más prima al finalizar la historia. Entonces quisiera saber cómo es que fue este proceso de poner ciertas
frases o momentos chistosos y cómicos. Cuando ya empezamos con un trabajo acerca de una propuesta del maestro Mateo Bonfito, que él nos sugirió realizar un manifiesto del miedo. Entonces, como trabajo realizamos ese manifiesto y ese manifiesto lo significamos de alguna manera. Entonces, Cristian tomó el manifiesto que hizo él en el taller con el maestro Bonfito y tratamos de significarlo constantemente. Tratando de que ese manifiesto se divida y que nos sirva como una base, aparecieron momentos como graciosos, pero esporádicos. Igual después a Maritza pasó por el mismo proceso de crear el manifiesto y incluir esos momentos. Entonces después mejor sugerimos esta parte de la violencia como un hilo, de cierta forma, de todas estas historias como sueltas que teníamos de alguna manera. Sí, dramaturgia, más hubo dramaturgia espacial. Así un texto como tal escrito de tenga apréndase, no hubo. Lo que pasa también un poco es que nosotros, en nuestro trabajo que nosotros estamos desarrollando con Francisco desde el 2018, estamos haciendo un trabajo corporal, estamos buscando en el cuerpo las posibilidades. Esta obra justo fue pensada un poco desde la semiótica más que desde escribir un texto y partir de un texto, sino más bien empezamos desde los significados, los significantes, desde ahí, y desde ahí empezar a crear estas posibles dramaturgias escénicas que fueron apareciendo con el cuerpo. Y luego fuimos ¿cómo se llama?, incorporando el texto de alguna forma, ¿no? Pero para nosotros es más importante el cuerpo. Creemos que el cuerpo dentro del teatro tiene que significar, tiene que decir. Porque lastimosamente muchos de los trabajos se parten siempre desde el texto, de un trabajo que ya está hecho, y vamos atrás de esto, ¿no? Gordon Craig hace todo lo contrario. Bueno, yo al menos vengo de esa línea, ¿no? Del trabajo de la mímesis, del trabajo corporal, del trabajo de objetos. O sea, vengo desde ahí y vengo a parar a este tipo de teatro, ¿no? He hecho ese otro camino más bien, más no el trabajo de texto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer es interpelar desde ahí, desde el cuerpo. Antes igual habíamos hecho una obra que se llama Nada, con Francisco. En esa obra no hay texto, es sin texto y tampoco es mimo. Entonces, solo hay una canción en el medio, pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es eso, resignificar con el cuerpo, buscar en las metáforas, en la yuxtaposición, desde ahí empezar a crear toda esta dramaturgia escénica que nosotros estamos desarrollando de nuestros trabajos. Y lo que decía el Juanito, que me parece muy acertado, ¿no? Estamos buscando interpelar desde los otros sentidos. ¿Ya? El texto de alguna forma ya te da todo, ya te da la información, es un lenguaje. Pero, ¿qué me está diciendo el cuerpo? Esa también es la pregunta que nosotros nos hacemos en cada montaje. Eso. Con esta pregunta vamos a terminar. Sí, mi pregunta va para los intérpretes en la escena de la violencia. Porque si bien es cierto, a nosotros lo auditivo nos pega durísimo, pero a mí me gustaría saber cómo lo trabajan ustedes en la oscuridad, qué pasa en ese momento. Rompe paraguas. O sea, obviamente, como te digo, nuestro trabajo en un inicio es eso, ¿no? Buscar las atmósferas, más que buscar la violencia como concepto. O sea, buscamos esta ficción de violencia. Pero obviamente buscamos una partitura de acción física. Lo que tratamos de hacer es movilizarnos en el espacio, tratando de cada uno ha marcado un espacio y en cierto momento nos juntamos en ese lado de allá. O sea, hay un marcaje atrás de esto. No es que, bueno, por ahí le di un paraguaso de una bebida. O sea, no va por ahí, sino más bien va por el interpelar sensorialmente al espectador y tratando obviamente de cuidarnos nosotros de que pueda acontecer alguna cosa de eso, ¿no? Pero hay un marcaje atrás, incluso a pesar de que hay oscuridad. Claro, sobre todo como dice Cris, ese es un, digamos, marcaje técnico, ¿no? Pero alrededor de lo que pasó hace mucho tiempo con Cris y la Eri, que de verdad
verdad le robaron. Bueno, asimilar esa historia también es otra parte de mí como actriz. O sea, no es que incorpore el robo, pero sí intento pedir ayuda de verdad. E intento robarle en serio. Entonces cuando yo le insulto en serio. Y cuando pido que me ayuden, también lo pido en serio. Quizá por eso siento que quieren ayudarme. No sé, tal vez por ahí. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Algo final nomás. Siempre en los eslogans, cuando presento las obras, yo digo, nosotros no nos preparamos para hacerles reír, llorar o gritar. Ustedes deciden. Porque en la estructura del teatro está en el pensamiento que acababan de decir. Y lastimosamente en los últimos tiempos se está perdiendo eso, de pensar, hasta para reír, llorar o gritar. De eso se trata esto. Yo siempre digo, el teatro es vida porque es vivo. Ya lo demás, las partes técnicas, ya cada quien lo decide y lo propone. Vamos a dejar hasta ahí, muchas gracias. Creo que ha sido una reflexión interesante, ¿no? Bastante productiva. Me queda una duda nada más. Si van a romper un par de paraguas en cada función, entonces ¿quién asume ese costo? El público. Nos volveremos a ver en otro momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.